Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Bienvenidos una semana más a El Coro, la voz, el podcast de La Voz de Córdoba que hacemos semanalmente desde este diario, lavozdecordoba.es, y que hoy, bueno, coral realmente no va a ser. En principio íbamos a contar con dos invitados, pero solamente nos va a acompañar uno que no es nada más y nada menos que el secretario provincial o general de Asaja en Córdoba, don Rafael Navas. Muy buenas, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Rafa. Acércate un poquito más al Muy buenas tardes, al micrófono. Muchas gracias a todas las personas que nos estén oyendo. El campo se va a movilizar, da igual cuando escuche este podcast, porque el campo, Rafael Navas, yo creo que lleva movilizado por lo menos desde la democracia, desde los mismos inicios de la democracia, no ha parado el campo de estar en la protesta, en la calle, en la reivindicación, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el sector agrario es un negocio a cielo abierto. Y un negocio a cielo abierto pues tiene las vicisitudes de que depende del tiempo. Y hay una serie de imponderables pues que hacen que nunca haya la certeza de que vas a producir por muchos gastos que le metas. Entonces eso hace que el agricultor pues sea una persona que tenga que ser conservador, que tenga que prevenir lo que pueda pasar. Dicen que normalmente tiene un agricultor, muchas veces un ganadero, las tres cosechas, una que es la del banco, otra la que tiene guardada y otra la que tiene en el almacén, la que tiene en el campo. Y es porque pueden venir 2 años malos y como no tenga ahorro, no tenga algo, te encuentras en una situación compleja. Y luego la rentabilidad que ha habido en el campo en los últimos años ha ido a menos. Estamos con precios de las producciones que son iguales que hace 40 años, cuando ha subido todo. Y han subido los costes de producción y claro, pues la rentabilidad de las explotaciones se ha complicado muchísimo. Y si hace 30 años una familia vivía perfectamente con 80-100 hectáreas en la campiña de Córdoba, por poner un ejemplo, hoy día pues le da para uno muy justito, y esto pues ha hecho que el campo vaya a tener muchas dificultades, teniendo en cuenta que es el que produce alimentos, que es la primera necesidad que tenemos. Eso no se nos puede olvidar nunca. Hoy queremos hablar del campo porque, bueno, está bien hablar de la PAC, de la política agraria comunitaria, está bien hablar de cosas que tienen lamentablemente muchas veces más que ver con la política que con el mercado, curiosamente. Al final, los agricultores estáis más en manos de la política que del clima, incluso, que tú comenzabas hablando. Y muchas veces de otras circunstancias. Pero hay una cosa que es importante, y estamos en una sociedad de tal bienestar. Sí. Por mucho que nos quejemos, tenemos una sociedad de bienestar, y si pusiéramos una copita inversa, como dicen, una pirámide inversa, pues estamos en la puntita de arriba dentro del mundo, y hemos dejado de valorar lo importante, ya no solo en los aspectos morales y éticos, sino también en los aspectos del consumo. Y hoy día estamos más pendientes muchas veces de si cambio el móvil, de si cambio el reloj, de si cambio de zapatos, porque lo básico lo tenemos cubierto, y lo más básico de todo es un plato de comida. Muchas veces escuchamos debates y se habla de Europa, España, tenemos que ser suficientes energéticamente, ahora con el tema de la crisis disparatada que tenemos de la electricidad, y que si dependemos de Francia con la energía nuclear, que si dependemos del gas de Argelia o de Rusia, y en cambio, y que no podemos tener esa dependencia y tenemos que tener autosuficiencia. Pero sin luz estamos fastidiados, pero mucho, pero no te mueres. Pero sin comida es que te mueres, Y en cambio nos hablamos del debate de la autosuficiencia de productos alimentarios, y tenemos una dependencia de terceros países brutal. Terceros países que hacen producciones con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, con mano de obra esclava, y eso está importando a la Unión Europea, y el consumidor pues lo compra a unos precios bajos. La cesta de la compra que supone hoy día en la renta de una casa, y en cambio hace unos años suponía un precio importante. Es decir, que hemos dejado de valorar lo importante que es tener un plato en la mesa, y ese papel, como no lo valoramos, no se le reconoce al agricultor y al ganadero. Fíjate que con la pandemia parecía que íbamos a valorarlo más, igual que se iba a valorar el trabajo de los sanitarios. Yo creo que la pandemia está pasando, o estamos en la fase en la que estamos, porque ya no sé en qué fase de la pandemia estamos, pero ni se ha valorado ni se está valorando el trabajo de los sanitarios,
ni por supuesto la importancia del sector agroalimentario a la hora de, efectivamente, como muy bien dices, de tener un plato en la mesa. Sí, pues obviamente lo que decía, estamos en un estado de bienestar que nos creemos con derecho a todo, y sin embargo sin obligaciones ninguna. Yo creo que nos está llevando a un mal camino esta sociedad que tenemos ahora mismo en ese sentido. Hemos creado este estado de bienestar que se basa en tener y tener derechos, y aquí todo el mundo se olvida de las obligaciones que tiene. Y pasa en todos los ámbitos de la vida, no solo en el agrario. Y eso no nos lleva a que no valoramos lo importante, como decía antes. En ningún sentido hablo de los temas morales, los temas éticos y los temas económicos. Y así vemos que vemos grupos políticos que dicen chorradas porque no tienen nada importante que decir. Estamos viendo tonterías permanentes, debates permanentes que hacen que la realidad muchas veces de la política o de otros valores esté fuera del problema de la calle. Pero eso es un síntoma de que no valoramos muchas veces lo importante, y seguramente habría que hacer una gran reflexión sobre qué necesitamos esta sociedad. Sobre las chorradas de los políticos, ojo, chorradas que... De algunos políticos. De algunos, no, en general del sistema político, sobre todo europeo, hay que decirlo. A ver, es Europa quien va a poner en práctica los ecoesquemas. Y ahí están todos metidos, o casi todos los políticos metidos. Los que no se quieren meter es porque están en la oposición y están dando guerra. Plantándole cara, por otra parte, a la Agenda 2030, que en definitiva es el marco grandísimo donde estos ecoesquemas se encuadran. Hablaremos de eso, pero quiero que nos perdamos en esas grandes, en los grandes discursos que al final hacen que posiblemente al agricultor y a la agricultura se le vea un poco como algo marciano, algo distinto. Y lo digo porque reivindicáis, protestáis, y retomo lo que decía al principio, el día 21 de diciembre de 2021, lo digo porque grabamos este podcast a finales de diciembre de 2021, va a haber de nuevo movilizaciones del campo, pero yo no sé si realmente el consumidor, iba a decir la gente, pero en definitiva el consumidor es consciente de cuál es la problemática del campo, ojo, y de cómo al final le puede afectar. Sí, efectivamente. Aquí vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto, para todos, y vemos que hay una serie de debates que se abren en la sociedad, que muchas veces se abre la sociedad la excusa, es decir, se abre un debate en la sociedad, lo ha abierto una persona, en los cuales pues no se analizan con rigor los temas, y estamos en debates que son puramente científicos, que se llaman el debate político. Y pongo ejemplos, el famoso glifosato. El glifosato es un herbicida que ha funcionado muy bien, que está reconocido por todos los organismos de acreditación, y ahora salta un concejal de cualquier sitio, se ilumina y dice que aquello es malo. Y detrás van unos como borregos diciendo que aquello es malo y hay que prohibirlo, y lo prohíben, cuando los organismos científicos han dicho que es correcto. Yo no sé si es bueno o malo, por muy ingeniero agrónomo que yo sea, pero hay que fiarse de los organismos independientes que acreditan si un producto es bueno o malo y te dirán en qué dosis se puede usar o no. Caso extremo, uno se bebe 4 litros de agua al día, que habrá cosa más sana que el agua, y te pones malo, Tú te bebes todos los días 4 litros de agua y te pones malo, Pues, si usa un producto que está autorizado en las dosis adecuadas, pues ¿por qué se va a prohibir? Y en cambio se están tomando esos debates a nivel político en vez de a nivel científico. Y estamos llegando al absurdo de algunos debates estúpidos que vemos, como el de las gallinas violadoras y cosas de esas que vimos por ahí. Son tonterías absolutas. ¿Qué es lo que pasa? Que luego también hay, en esos debates políticamente correctos, intereses de poder. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora con el malentendido medio ambiente? El malentendido medio ambiente. El medio ambiente sano, todo el mundo lo comparte y lo defiende. El primer defensor es un agricultor o un ganadero. Pero ese malentendido medio ambiente se utiliza por algunos lobbies de presión muchas veces para gastar fondos y vivir de ello. Que aquí hay que decir las cosas claras, que aquí hay mucho cara dura viviendo del cuento del medio ambiente o del miedo ambiente, como algunos dicen. Y resulta que en Europa quien mandan son los alemanes. Los alemanes han tenido que hacer unas coaliciones de gobierno con los verdes de allí, que son más razonables que los verdes de aquí, pero tampoco dice que sean muy razonables, por una serie de condiciones, y pues tengo un pacto verde europeo en el cual hablan de una estrategia que suena con nombres muy bonitos, porque en esto son profesionales. La estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad 2020-2030, claro, son nombres que cualquiera quien va a estar en contra. Pero cuando te dicen que la estrategia de la granja a la mesa... O el capitalismo verde, ¿no? Que no es lo mismo que el capitalismo neoliberal o salvaje. La estrategia de la granja a la mesa, que suena muy bien, que decís tú, de la granja a la mesa todos estamos de acuerdo. Sí. Ahora que quieres producir la granja y que me quieres llevar a la mesa, Y ahora resulta que eso supone que te reducen una serie de producciones, que te incrementan los costes y al final lo va a pagar el consumidor sin razonamiento científico ninguno, simplemente por lobby de presión, porque si no apoyan eso,
a lo mejor la señora von der Leyen no sería presidenta de la Comisión Europea. Entonces esas cosas hay que entenderlas dentro del juego político, pero tiene que hacerlas trasladar a la sociedad, que vean el sinsentido que ello conlleva, porque aquí hablamos de agricultura ecológica, que es magnífica, pero también la agricultura convencional es magnífica y no tiene por qué ser una más ni una menos. El consumidor tiene que tener suficiente información para tener capacidad de elegir y no estar condicionado a elegir una u otra. Cuando hablamos de que el campo contamina, nadie cuenta que es el único sector económico sumidero de CO2, el único. Hicimos un estudio en la zona de Palma del Río de cuánto suponía la captación de CO2 de los naranjos de Palma del Río, de la zona de Palma del Río, que son 10 o 15.000 hectáreas, el equivalente al consumo, creo que de los coches de Andalucía durante un año. Y son cosas, son estudios que están hechos, pero hay lobbies que no les interesa eso. ¿Por qué? Porque Bruselas tiene una política agraria común que tiene unos fondos que financian una agricultura, ahora explicaré para qué, y seguramente hay muchos creo que vienen a pescar en ese mismo saco de fondos para ver qué es lo que hay de lo mío. Yeah. Entonces, son temas que seguramente del sector no hemos sabido comunicar bien y teníamos que hacer una labor de esfuerzo, pero la realidad es que hay mucha demagogia que nos está llevando a una situación compleja. Tú antes decías que es toda Europa, y es verdad, yo muchas veces cuando oigo un tonto en Roma o un tonto en Londres, bueno, Londres ya no está en la Unión Europea, pero como si lo estuviera, o en París o en Bruselas, pues mira, a veces me da alivio y pena por un lado. Alivio porque dice, mira, los tontos no solo están en España, pero pena porque también hay tontos fuera. Es un doble sentido que tiene uno. Pero es la realidad que nos está llevando este modelo de derechos, que hay que tener derechos, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos obligaciones con la sociedad y muchas veces se nos olvida. Hablando de comunicar, posiblemente lo que sí saben hacer los otros, que no sabe hacer ahora mismo el sector agroalimentario, es apelar a los sentimientos, ¿no? Efectivamente, muchas veces lo hacen. Porque hablas de lo verde, hablas de lo ecológico, de la granja a la mesa y de tantas otras cosas que efectivamente... ¿Quién se va a oponer a eso? ¿No? Usando el lenguaje, eso lo hacen muy bien, hay que reconocerse en el eslogan. El tema de los veganos, o veganos, como se diga, todas estas cuestiones que ahora mismo. El otro día he escuchado yo una charla de un médico y ahora mismo, con esto de la pandemia, creo que todo el mundo se da cuenta que somos animales. Es que se nos olvida que los humanos somos un animal más dentro del mundo, ¿sí? Y estamos sometidos a la biología, nos guste o no nos guste. Hay quien se cree que no está sometido a eso, pero es que somos un animal más. Hemos visto que ha llegado un virus y nos ha puesto pata arriba a la sociedad entera. Y me contaba un médico, un nutrólogo muy prestigioso, Antonio Escribano, lo voy a decir su nombre porque es una persona, y dice que le explica sus clases con una cosa muy simple. Y dice, vegetariano, carnívoro y omnívoro, y pone la foto de tres animales, y ahora pone la foto del hombre. ¿Dónde está? La mirada, donde tenemos los ojos, los dientes que tenemos, el sistema metabólico que tenemos. Dice, ya terminó de explicar por qué un hombre no puede ser vegano. Nada más que viendo ahí que somos... Y ya si te meten análisis fuertes, que no se hacen porque hay intereses por ahí, problemas que tienen quien come solo una cosa. Es como el que come solo carne, pues tiene problemas. El que come solo vegetales tiene problemas. Aquí tenemos una dieta que... Acabo de leer una noticia en ABC, he leído una noticia ahora mismo, que dos mellizos... dos gemelos idénticos que se dedican al deporte extremo han sido sometidos uno a una dieta carnívora y otro a una dieta vegana, y el de la dieta vegana lo que ha notado es que ha perdido la libido en 3 meses. O sea que cuidado con lo que comemos. Tiene un gran problema. que esto es un problema serio. Sí. ¿Qué pasa con Europa actualmente, y sobre todo en las políticas que se pretende llevar a cabo, ya se están llevando a cabo de cara a ese objetivo, que es la Agenda 2030? ¿Y qué está pasando en España en concreto? Porque esta semana que acaba, cuando grabamos el podcast, habéis tenido un encuentro de final de año, ¿no? Aprovechando la Navidad, y vuestro presidente Ignacio Fernández de Mesa ha dicho una cosa cuando menos llamativa. Nunca ha habido un gobierno que ataque más directamente a su propia agricultura. Cuando hablamos de la propia agricultura, nos referimos a la agricultura española, evidentemente, y se refiere al gobierno español. ¿Qué está pasando? Pues mira, primero, cuando se habla de Europa, no olvidemos que nosotros somos Europa. Que Europa no es un ente que está ahí abstracto. Bueno, sí y no. O sea, hay una Europa de una velocidad, otra Europa de otra. Pero las decisiones las toman los países miembros de la Unión Europea. Y cuando se toma una decisión y un país la apoya, Europa es ese país. Y aquí este ministro, en concreto, en las políticas agrarias, las ha apoyado. Con lo cual, que no se escuden en Bruselas, que ellos han apoyado las propuestas, que se podía haber votado que no. Cuando se ha cerrado un presupuesto con una rebaja muy sustancial del presupuesto comunitario, que lo cerró el presidente del gobierno, y dicen que es que no hay presupuesto en Bruselas porque el presidente del gobierno ha apoyado esos presupuestos. Es decir, que Bruselas no es un ente abstracto que está ahí perdido, ¿no? Que Bruselas es los países miembros que forman parte de la Unión Europea y las votaciones que hacen ellos allí. Es decir, que Bruselas
es España. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando se hacen políticas allí, son porque los países la han apoyado. Si no te pones enfrente y tienes capacidad de negociar o ponerla. Luego hay ciertos márgenes lógicos, no todo lo que uno quiera se puede hacer. En Bruselas lo comentaba antes, ahí hay una serie de pactos motivados fundamentalmente por Alemania, con el tema del Pacto Verde Europeo, que son cosas que han tenido que tragar algunos para poder seguir en los gobiernos, y eso ha condicionado todo lo que viene por detrás. Eso que conlleva, desde mi punto de vista, una gravísima irresponsabilidad, porque estamos parando una máquina productiva que es la fabricación de alimentos dentro de la Unión Europea. Estados Unidos, que es bastante más espabilado en estas cosas que nosotros, bastante más, y tiene menos condicionantes, pues ya está poniendo en marcha una política para contrarrestar la caída de producción que se anuncia que va a haber en la Unión Europea por estas políticas. Pero anuncian los americanos, pero anuncian también estudios internos de la Comisión Europea, que por eso lo han estado ocultando hasta que tomaran los acuerdos para que no salieran antes. Y esto se habla de reducciones de producción muy importantes y subidas de precios muy importantes. Eso que va a ocasionar que vamos a tener que importar más productos. ¿Qué han hecho los americanos? Como los europeos son tontos, con o sin comillas, y van a desmantelar su capacidad de producción dentro de la Unión Europea, pues ahora voy a coger yo el hueco y están haciendo un acuerdo de productivo Estados Unidos fundamentalmente con Brasil y también estamos otros países. Perdón, estamos atacando nuestra propia despensa. Sí, nuestra propia despensa. ¿Por qué? Por demagogia y por intereses a corto plazo. Aquí se piensa muy a corto plazo ahora mismo, no hay planificación a largo plazo. Entonces, eso está ¿Pero a quién pasando. le puede interesar jugar con las cosas de comer? Pues aquellos que su comida la tienen a los 2-3 años si no los votan porque dejan de estar en esos sillones. Que aquí hay una frase que me la habrá escuchado mucho, que yo la digo, que aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Claro. Y esa es una triste realidad. Entonces está pensando en un corto plazo y en muy poca planificación a largo plazo y por intereses que se busca el titular del día siguiente. Y es una realidad con la cual hay que exigirle responsabilidad a los políticos. Dicho eso es lo que ha pasado en Bruselas y se han aplicado unas propuestas apoyadas por España. El otro día en el Parlamento Europeo se votaron estas estrategias y votaron menos Vox y el Partido Popular de España, no el Partido Popular Europeo, el Partido Popular de España, votaron en contra, y que agradezco a los diputados del PSOE, del PP y de Vox que votaron en contra de esas propuestas. Fue una petición y lo negociamos con ellos. Al principio alguno había tenido ahí algunas dudas, pero al final lo hicieron. Pero el resto de los partidos y los eurodiputados españoles votaron a favor de esto, Votaron a favor de esto, por instrucciones de arriba. Entonces, cuando se dice Bruselas, es que los eurodiputados españoles, salvando los del Partido Popular y los de Vox, han votado a favor de estas estrategias, que son muy dañinas para el mundo rural. ¿Y por qué son muy dañinas estas estrategias? ¿Qué se va a atacar claramente? Mira, para que la gente nos pueda entender, pues si tú tienes en esa estrategia, y ahora hablaremos de lo que es los presupuestos de la paz, si hablamos de esa estrategia que te condicionan una limitación del uso de fertilizantes, del uso de fitosanitarios, más allá de lo que marca el rigor científico, que te provocan por estudios propios de la Comisión Europea caída de producciones del 10, 20, 30%, incremento de costes del 10, 20, 30%, que eso al fin y al cabo va a hacer que haya menos producciones, pues va a ocasionar que cuando produces menos y produces con más costes, pues lógicamente tienes menos ingresos y encima tienes menos producciones. Y al final, ¿quién va a pagar eso? Pues cierta parte el consumidor, que vamos a tener una producción propia más baja y vamos a tener que importarla en unas condiciones muy diferentes. Ahora explicaré a la gente que Bruselas, o en este caso Europa, con España también, prohíbe el uso de fitosanitarios por el bien de su salud. Es que eso estamos estará todos a favor de la salud. Estamos todos de acuerdo de eso. El problema es que es como Rafa. No, me refiero al tema de después de los mensajes. Sí, pero es como si tú y yo decidimos ahora si la vacuna del coronavirus es buena o mala. Pues tendrán que decirlo los científicos que saben de eso. Yo qué sé de vacunas, ¿eh? Porque esta gente que no sabe de vacunas hablando, porque hay gente que no sabe de fitosanitarios hablando. Yo lo que pido, una cosa muy sencilla: si los científicos dicen que es bueno, en las dosis que digan es bueno, y si dicen que es malo y punto, y no hay más discusión. Y aquí no tenemos gente opinando sin tener ni zorra idea de lo que hablan, y encima creando cátedra. Y eso es lo que pedimos nosotros: rigor científico en la toma de decisiones, no desvaríos políticos por intereses a corto plazo, ¿sí? Pues eso no lleva a nada. Y los americanos están usando, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, que es otro debate. Yo no consumo productos genéticamente modificados. Bueno, pues en el 2003 hubo una encuesta en una universidad de Reino Unido, y en la puerta del supermercado preguntaban: ¿usted consumiría productos genéticamente modificados? Yo no. Entraban al supermercado, estaban a mitad de precio y se lo llevaban el 90%. ¿sí? Y luego hay una paradoja: aquí en la Unión Europea no queremos producir
con productos genéticamente modificados, salvo alguna excepción muy contada, pero en cambio estamos importando productos genéticamente modificados, cuando todos los estudios científicos dicen que no tienen ningún problema y están homologados y autorizados. Oye, es que tenemos que creer en la ciencia. Y en el progreso, en definitiva. En el progreso. Es que hubo una firma de, no creo que fueron 100 premios Nobel, criticando a algunas organizaciones ecologistas porque criticaban el arroz amarillo, que es un arroz genéticamente modificado, que está salvando el hambre en terceros países. Es que eso ha salvado miles y miles y miles de millones de vidas. Y hay gente que lo critica sin rigor científico ninguno. Entonces yo lo único que pido es ciencia y rigor en la toma de decisiones. Y no que porque nos iluminemos, tomen una decisión. Pongo el ejemplo de las vacunas que ahora lo tenemos en boga y lo entendemos todos. ¿Quién es Rafael Navas para decir si la vacuna del coronavirus es buena o mala? Pues no, es que no tengo ni idea. Para eso están todos la Organización Mundial de la Salud, los organismos científicos, que son los que te lo tienen que decir. Y tenemos que creer en la ciencia. Si ya no creemos en la ciencia, para que vámonos. Que sabemos que hay de todo por ahí, sí, pero es que es lo único que nos queda. Y pedimos rigor científico en la toma de decisiones. ¿Cuál es el futuro inmediato de la agricultura española? Bueno, me habías preguntado antes y te enlazo con eso. Sí. En España, ¿qué está pasando? Pues aquí que tenemos los jinetes del apocalipsis en el gobierno. Es que son los que tenemos ahí al frente, que es que empezamos el ministro Planas, cordobés de adopción, que decía hace 4 años una cosa y dice justo lo contrario. Una persona que por estar en un sillón, y lo digo sin tapujos ninguno, con el cual tenemos personalmente una buena relación, por estar en un sillón ha perdido su principio, como lo de Marx, no Marx el comunista, Marx el humorista. Estos son mis principios. Si te gusta otro, si no te gustan, tengo otros para cambiarlo. Una persona que ha cambiado su discurso al 100%. Encima se molesta cuando le recuerda la hemeroteca. Decía antes una cosa, cuando era consejero de Agricultura de la Junta, que fue un magnífico consejero, de los mejores consejeros que ha habido nunca, y ahora dice lo contrario. ¿Por qué? ¿Por estar en un sillón? Pues yo, sinceramente, creo que la dignidad de las personas está muy por encima de los sillones. Pero cada uno que valore lo suyo. Ni pinta ni manda, y encima lo que hace, lo hace en contra del sector por intereses que él sabrá. Garzón, el fenómeno ese que está en consumo. El de ahora dice los juguetes, antes decía la carne, luego dice los refrescos. Cada vez que habla ese hombre dice una solemne tontería. Es que hay que hacer mérito para encontrar en la hemeroteca alguna cosa razonable. Sí, un idiota mayor, vamos. Un idiota mayor, quiero decir, con todo nuestro respeto y cariño. A los idiotas, vamos. Pero es que, vamos, estar hasta en el objetivo de ser para ellos malos, vamos, porque eso es increíble. La de empleo, haciendo denuncias que los trabajadores agrícolas están esclavizados en el campo, que implican por una normativa que llega a decir cosas que yo creo que la entiende hasta un niño que cuando empieza a hablar, que en el campo dice que no puede haber temporalidad, ni una cosecha de aceituna que se recoge de octubre a noviembre, diciembre, enero, febrero, en 4 o 5 meses, y dice que hay que recogerla todo el año. Yo he estado pensando en más de una ocasión, y estoy hablando muy en serio, dejar el periodismo e irme a trabajar al campo, y no es broma. Sí. Porque ganaré más, sin duda alguna. Sí, estoy hablando absolutamente. Esta profesión también tiene muchos problemas. Pero lo que estoy diciendo, ¿cómo se puede hablar de que el trabajo en el campo tiene que dejar de ser temporal? ¿Cómo una cosecha va a dejar de ser temporal? Si la naranja la recoges cuando la recoges, los ajos se recogen en verano. Si es que no hay otra época, ¿cómo estás recogiendo? Es que se pudren los productos en el campo. Entonces dicen cosas que yo no sé si es que hablan de mala fe o pensando bien, en vez de mala fe, es que llenan una cubeta si se la pone debajo de la cabeza, vamos, pues se les cae la baba. Es que son cosas increíbles. La de medio ambiente, el follón que tenía con el tema del lobo, del agua, que tienen los ganaderos, que es que aquí es muy bonito hablar del lobo y ves cuentos diciendo que acaban en una ovejita manteando un lobo. Es que el lobo lo defendemos todos como animal magnífico y maravilloso, y mal que le guste la actividad cinegética, el que se cuenta el que más lo defiende. Pero hay que compatibilizar la actividad cinegética con la actividad ganadera y con la actividad del lobo. Y todo eso lo entendería cualquiera, ¿no? Prohibimos la caza del lobo de forma unilateral. ¿Y ahora qué pasa cuando haya mucho? ¿Qué pasa? Que la gente se va a ir de los pueblos y resulta que esa misma ministra es la de reto demográfico, la que tiene que mantener a la gente en los pueblos. Y está tomando medidas que echa a la gente de los pueblos. Y es que vamos sumando una y otra. La de Hacienda, que ve ya no solo a los agricultores, ve a todo, ve la palabra empresa y ve una vaca para ordeñarla. A impuestos. Lo que estamos viendo es que más impuestos, más burocracia, más normativa. Y al final, ¿qué hace? Perdemos rentabilidad en la producción, al final competitividad. ¿Y quién crea empleo? Los empresarios, los agrícolas y los otros sectores. La luz más cara, que también afecta al sector primario, que parece que no. Pero la luz afecta un disparate. El regadío depende de la luz en su totalidad. El gasóleo que va indirectamente vinculado, el que usa las máquinas para trabajar. Claro. Entonces estamos en una situación de unos costes, que por aquí tengo los datos, que cuando uno escucha
Se ponen los pelos de punta, miren para que lo sepan. Los piensos para ganar un 30% han subido en este último año. Las semillas un 20%, los abonos, cuando hicimos este estudio era un 48%, ya están en un 70, un 80%. ¿Qué? Caray. El agua un 30 y tantos por ciento. ¿Qué? Los plásticos un 46%. El ¿Eso gasóleo, es una subida 73%. en cuántos meses? En un año, en el último En año. un año. La tarifa eléctrica un 270%, porque han jugado y hay mucho juego con este tema. Ahora seguramente será más ya. El salario mínimo interprofesional ha subido un 30% en los últimos 3 años. Entonces estamos metiendo unos costes y los productos cada vez valen menos. Entonces pues llega la gente que es que no puede. Y encima hacen políticas para que en vez de que la empresa cojan escala para poder ser más competitiva, disminuyan escala porque les pone cada vez más trabas conforme tienen más tamaño. ¿Qué? Estamos en un sinsentido porque, repito, se desconoce la realidad o no se quiere conocer o hay otros intereses y encima lo único que se tiene que tener el empresario, en este caso el agrícola y el ganadero, para exprimirlo como un limón y sacarle todos los impuestos que puede. La gente pues está tan harta que vimos el año pasado las movilizaciones que hubo aquí en Córdoba, que si recordáis en Lucena se montó un pollo de narices que nos desbordó a nosotros mismos, y era el cabreo que había con la gente en aquel momento. Hubo una serie de compromisos para unas mesas de trabajo que algunas ni se han reunido, y ahora lo paró la pandemia, la movilización, y ahora pues la gente está bastante calentita, porque es que la gente de verdad es que no puede más, es que las cuentas no salen, que la gente no puede más. Los premios Felipe González de Canales, que se realizan conjuntamente entre La Voz de Córdoba y Asaja, hay un premio que es para los jóvenes agricultores. Esto, desde luego, quita las ganas de que alguien se dedique a esta profesión, ¿no? Y si no hay, además, relevo generacional, apague y vámonos, ¿no? Sí. O sea, comeremos eso, pues naranjas de Sudáfrica, ¿no? Y arroz de no sé dónde, de Vietnam. No, el sector está pasando un problema difícil, la gente se desilusiona. Lo que pasa es que luego, el que es vocacional, la gente va con muchas ganas al campo. Tenemos también otra serie de problemas. Es cierto que es difícil adquirir las tierras porque los precios son altos, una paradoja que muchas veces hay una rentabilidad que no acompaña a los precios de la tierra, seguramente porque se ve como los refugios a largo plazo, porque el campo siempre tiene una pequeña rentabilidad sostenida en el tiempo y cuando ha habido grandes crisis, pues igual que como el campo está en una crisis permanente, pues los vaivenes le afectan menos. Y son una serie de problemas que está viendo. Las ayudas de incorporación de jóvenes son bajas. Muchas veces también el relevo general se produce a una edad que ya la persona que deja la tierra al hijo tiene una situación ya que le cuesta incorporarse. Las inversiones son fuertes para acceder al campo. Son muchos factores que hacen que cueste trabajo. Afortunadamente, aunque socialmente siempre trabajar en el campo estaba peor visto que trabajar en un banco, pero eso ha ido cambiando con el tiempo y cada vez se ve más gente que tiene interés en estar. Pero es una realidad. Vivir en un pueblo, por mucho que queramos, hay mucha gente que le gusta más vivir en una capital que en un pueblo. Son una serie de factores que están ahí, nunca se analizan con rigor, pero lo primero que si queremos tener un mundo rural vivo, tiene que haber una economía viva en ese mundo rural, y la economía del mundo rural es la actividad agrícola, ganadera, cinegética y forestal, ¿qué? Luego puede haber otras puntuales, pero esa es la gran herramienta económica que es las zonas rurales, ¿eh? Eso no lo va a cambiar nadie, ¿no? Has puesto antes de ejemplo, has nombrado al Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea. No quiero jugar a ser euroescéptico ni mucho menos, pero ¿nos iría mejor a los españoles sin el marco europeo o no? ¿O con otras políticas? Yo personalmente creo que no. Lo digo porque en algunos sectores agrícolas se habla mucho de esto. Sí, hombre, necesitamos un mercado común fuerte dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa, que haya que mejorar muchas cosas. ¿Eh? El problema de la Unión Europea es que está siendo bisoña, en el sentido de que queremos ser siempre los pioneros en todas las políticas a nivel mundial, como si fuéramos los salvadores del mundo. ¿Pero esto lo marca Europa o lo marca, por ejemplo, Davos? No, esto lo marca Europa. Vale. Esto lo marca Europa porque los americanos están haciendo otra cosa completamente diferente. Uh-huh. Y aquí queremos ser pues el malentendido medio ambiente muchas veces que se lleva a cabo, el malentendido concepto de la mano de obra, y yo estoy de acuerdo en que si se aplica una norma en la Unión Europea, me guste más o me guste menos, quiero que cualquier producción que entre en la Unión Europea cumpla esos mismos requisitos. Esos mismos requisitos, pero ya sea para un tomate, para un aceite, para un borrego, o para una mesa, o para un coche. Lo que no puede ser que tengamos, sacando del sector, una fábrica de coches, que ojalá hubiera aquí alguna en Córdoba, tuviera una fábrica de coches en cualquier punto de España, y resulta que los requisitos laborales medioambientales son completamente diferentes a los de la fábrica de coches que está en el país X. Y el coche es el mismo, en cambio aquí entra en las mismas condiciones. Bueno.
Y eso, la naranja de Sudáfrica, por ejemplo, que encontramos en Mercadona, todo hay que decirlo. mira, la naranja de Sudáfrica, yo tuve la suerte de participar en un viaje de trabajo que estuvimos en Sudáfrica y en una explotación que era un sitio maravilloso, hay un valle precioso, y le preguntamos al responsable de la explotación, además se lo pregunté yo, que no me lo han contado, y íbamos viendo los productos que usaban allí y vimos algunos que no eran autorizados en la Unión Europea. Y le pregunté aquí qué controles hace el gobierno sudafricano sobre residuos, materias activas que usa y tal. Y la respuesta fue África es África. Esa fue la respuesta, literal. Eso lo meten en un barco y los controles en la Unión Europea, pues hay sitios que funcionan mejor o peor y ellos saben perfectamente a qué puerto pueden llegar o no pueden llegar, y hay controles o no controles. Y estamos viendo los problemas, que ahí se nota menos, pues son cosas que a lo mejor las notamos a largo plazo, pero hemos visto las enfermedades que han entrado de fuera, que se están extendiendo en la Unión Europea, tipo la silella fastidiosa o el cotonés o algunas enfermedades que han llegado por falta de control en frontera, de cuarentena obligatoria y de medidas que había. Entonces eso es un drama que está entrando y que no se controla suficientemente. Y yo creo que es de sentido común que lo que entre en la Unión Europea que cumpla los mismos estándares de requisitos laborales y tal. Aquí muchos se ponen muy propios con los temas laborales y luego lo ves comprando un producto de fuera que está hecho con mano esclava. Uh-huh. Esa es una contradicción bastante habitual, lamentablemente. Bastante habitual, porque la sociedad somos muy hipócritas. Ciertamente. Y algunos que presumen normalmente son los más hipócritas. Te repito la pregunta. El futuro más inmediato, porque además está ahí la política agraria comunitaria. Hombre, ahora mismo tenemos la política agraria comunitaria que nos va a pegar un palo fuerte. Yo doy un dato. Que ya está aprobada como tal esta nueva fase. Está aprobada la parte de Bruselas y la fase de España no está aprobada, pero el ministro la tenía aprobada hace mucho tiempo, porque se le ha metido en la cabeza un esquema y lo está imponiendo literalmente. Y las comunidades autónomas están siendo, no lo firmes en algunos casos que debían de ser en este tema. Entonces esta política pues la tenemos ahí y va a traer como consecuencia. Voy a dar un dato para que lo entiendan nuestras personas. El otro día lo compartía con nuestro alcalde de Córdoba. El alcalde ha hecho una gestión magnífica, que ha sido lo de la base logística militar, y eso además me consta y lo sé, que ha tenido mucho mérito el alcalde de que eso está aquí en Córdoba. Pues ese gran éxito de Córdoba, que es traer una inversión de 300 millones de euros para permitir un desarrollo. Pues la PAC son más de 300 millones de euros al año. Es decir, que la provincia de Córdoba, gracias a la agricultura, la ganadería y la actividad cinegética y forestal, todos los años cae una base logística. Todos los años. Todos los años. Y probablemente tenemos una responsabilidad, los que estamos en el sector, de no hacer valer esa importancia que tiene. Me dice usted lo que sería que dejen de entrar 300 millones de euros estos años como una lluvia fina que se reparte por toda la provincia y lo que eso tiene de valor añadido general en la economía cordobesa. Pues la propuesta del ministro para Córdoba, en el peor de los casos, puede llegar a suponer hasta el 50% de pérdida de ingresos. Al final será menos, pero perfectamente se va a perder 15, 20, 30% con toda seguridad de lo que estaba entrando a la provincia de Córdoba. Y eso es una cadena porque también se pierde empleo, por ejemplo. Se pierde empleo, hay explotaciones menos competitivas y tal. Y además, de una forma que se podría haber mantenido si el ministro hubiera mantenido lo que él mismo decía cuando era consejero de Agricultura. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también quiero dar un mensaje de optimismo. Aquí se han hecho las cosas por parte del sector muy bien durante muchos años. Uh-huh. Muy bien. Ejemplo del aceite de oliva. El aceite de oliva se ha pasado en 20 años a triplicar la producción. De ser un país que consumía todo su aceite a ser un país que exporta 2/3 partes del aceite fuera. Y eso lo ha hecho el propio sector. Entonces está generando que el sector del aceite de oliva en la provincia de Córdoba sea el primer generador de divisas dentro de nuestra provincia. Es la gran máquina de entrar divisas a la provincia de Córdoba, que es una generación de riqueza brutal. Uh-huh. Eso lo ha hecho muy bien. Los ganaderos de la zona norte, Cobap, eso es un milagro. Eso es un milagro. Que una zona como Los Pedroches tenga casi el 70% de la producción láctea de Andalucía, casi el 70% de la producción láctea de Andalucía, y que la COBA sea partícipe de las principales empresas del sector lácteo en España, pues eso lo han hecho los ganaderos de Los Pedroches con su sistema cooperativo. Pues son cosas que se han hecho en la zona de la naranja de Palma del Río, que están exportando a todo el mundo. El cambio de cultivos que estamos viendo, almendros, con plantaciones súper modernas que hay en Córdoba, la zona de regalo de Genil-Cabra, con hortícola, la Vega de Guadalquivir. Es decir, que se está haciendo una agricultura de alto nivel y que está generando un gran valor ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que los costes son tan disparatados muchas veces que los márgenes de rentabilidad que podía haber y la mejora de inversiones pues podían ir mucho más rápido si no nos pegaran estos palos que nos están dando.
pero que la gente ha hecho las tareas más que bien hechas y está haciendo un trabajo que es digno de admirar. Estamos hablando hoy con el secretario general en Córdoba de Asaja Córdoba, Rafael Navas, aparte de efectivamente ingeniero agrónomo, es alguien que habla muy claro. Tú lo haces ya de natural, te sale, no te sueles callar, pero hay una cosa muy buena que tiene Asaja Córdoba, entiendo, no sé si Asaja a nivel nacional, y es que os mantenéis con el dinero de los socios, con lo cual esto os da un nivel de independencia que muchas otras asociaciones de otros sectores no tienen. Sí, yo no voy a criticar a nadie, pero nosotros sí lo tuvimos muy claro, el equipo que y esto además os permite libertad para criticar o pelear con un político de un color y con un político de otro color. Nosotros hemos tenido, hace unos días, hicimos una crítica muy dura a la Junta de Andalucía porque con unas ayudas que han sacado de Munición lo han hecho muy mal. ¿Sí? Pues le sacamos una nota y los criticamos y nos quedamos tan panchos, porque nosotros defendemos al sector. No todos tenemos ideología, y eso es indiscutible. El que diga que no tiene ideología tiene más que ninguno. Eso es así, pero todos tenemos ideología en nuestra forma de pensar. Pero una cosa no quita que uno tenga valores, y nuestros valores son en Asaja, lo tenemos clarísimo en la defensa del sector agrario en Córdoba. Y esa independencia nos la da ser económicamente independiente. Asaja depende de los servicios que le prestan a los socios y las cuotas que ellos pagan. Tenemos, creo que en el presupuesto este año, cuando lo cerramos, un 3% de unas subvenciones que cogimos ahí. De cada 100 euros que ingresamos, solo 3 vienen de alguna subvención. De las entidades y de las empresas menos subvencionadas que hay en España. Y eso nos da una libertad absoluta para trabajar. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que tenemos unos socios magníficos, más de 5.500 socios ya en la provincia de Córdoba, que supone más del 80% de la superficie agrícola, forestal y cinegética de la provincia de Córdoba, y que nos hace ser, aparte de muy mayoritario, absolutamente independientes, porque los socios nos han dado al equipo que estamos al frente de ASA, la independencia suficiente con su confianza en la prestación de los servicios y la tabla reivindicativa que hacemos, siempre defendiendo sus intereses, que nos da muchos dolores de cabeza, pero lo tenemos clarísimo el papel que tenemos que seguir adelante. Rafael Navas, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el Coro, en La Voz de Córdoba. Hablar del campo como realmente queríamos, porque es verdad que muchas veces es complicado trasladar el mensaje que vosotros tenéis que dar al resto de la sociedad. Yo creo que además hasta que no repercute en el bolsillo o en la cesta de la compra, uno no se da cuenta de la importancia del sector y a lo mejor le da por indagar qué está ocurriendo, ¿no? Y por qué a veces ocurren las cosas que pasan. Sí, hay mucha normativa muy compleja, nosotros mismos hay que estar todo el día estudiando esta reforma de la PAC que viene. Sí. La complejidad técnica es que es muy difícil de explicar. Tú hablas de agresividad, ecoesquemas, pago básico, greening, y lo escucho y dices, este parece un marciano, ¿qué? Entonces trasladar eso, yo he intentado hoy no hablar a nivel técnico, yo te lo agradezco además, sino trasladar un poco el mensaje de lo que hay, y es un tema complejo, pero vamos, gracias a Dios tenemos una agricultura, unos ganaderos magníficos, una zona de la sierra magnífica, y tenemos que poner mano. Y ahora que estamos en Navidad, ya me despido aprovechando que consumamos productos de Córdoba. Todo el que nos escuche, consumamos productos de Córdoba. Tenemos los vinos de Montilla Morila, la naranja de Palma del Río, los ibéricos de Los Pedroches, el aceite de oliva de Córdoba, la hortícola de Guadalquivir. Tenemos hasta sal en Baena. Tenemos una planta de sal, pues consumamos nuestros productos, que nos irá a todos mucho mejor. Rafael Navas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Y feliz Navidad, todo esto. Igualmente, feliz Navidad y muchas gracias.